¿Cómo saber si estás ganando dinero con tu negocio o simplemente sobreviviendo? Y si solo estás sobreviviendo o peor aún perdiendo, quédate en este video porque te voy a dar unos consejos para mejorar las finanzas de tu negocio. Si te gusta este contenido, te recomiendo que te suscribas. ¿Qué tal, visionarios? Yo soy Carolina Navarrete, contadora y doctora en Economía de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable. Soy asesora de proyectos y negocios sustentables. Tengo mi negocio de productos de belleza y bienestar natural, Carolina Hermosura Studio. Lamentablemente en México, cuando comenzamos un negocio, muchas de las veces lo hacemos por necesidad, porque estamos en un tiempo de crisis, porque ya no nos queda otra alternativa y lo empezamos con los recursos que tenemos al alcance. Esto que genera que nos introduzcamos en mundos y retos desconocidos, entre ellos el manejo de las finanzas. A menos que seas un profesional de esa área o áreas afines, es un punto débil que hace que muchos emprendimientos no superen ni el año de vida. Luego están las pequeñas y medianas empresas que ya están un poco más consolidadas o en crecimiento y que incluso ya gozan de los servicios profesionales de un contador. Pero luego, lamentablemente, algunas veces estos servicios se limitan a la cuantificación y entero de impuestos o quizás si te llegan a elaborar tus estados financieros, pero ni les entiendes o ni sabes si estás ganando o perdiendo ni qué puedes hacer para mejorar tus resultados. Es por esto que hago este video, para que aprendas a hacer un estado de resultados, a interpretarlo y en consecuencia tomes las mejores decisiones para las finanzas de tu negocio. Nota aclaratoria: lo que te voy a enseñar no te exime de la necesidad de los servicios profesionales de un contador. Esto es para que aprendas a interpretar la información que te proporciona el contador, o en su caso, si de plano me dices, híjole Carolina, es que yo apenas estoy empezando, ya con que venda y saque lo del día o de perdido logre cubrir los gastos, ¿con qué le pago a un contador? Pues bueno, que esto te sirva de orientación para generar tú mismo la información financiera de tu negocio de manera provisional, a sabiendas que siempre es mejor tener una asesoría profesional. Pues no se diga más, vamos a empezar. Lo primero es que nuestro estado de resultados pues debe de tener el nombre de nuestra empresa. Supongamos para este ejemplo que nuestra empresa se llama Visión Negocios, ¿sí? Y luego todo estado de resultados debe tener un periodo al cual hace referencia, es decir, a qué periodo se está refiriendo esos resultados o de qué periodo fueron esos resultados. Por ejemplo, que en este caso sea del mes de julio del año 2024. Entonces vamos a ponerle aquí estado de resultados del 1 al 31 de julio de 2024. Sí, tiene que tener un periodo. Y luego, entonces sí, vamos a comenzar. Le vamos a poner aquí el primer concepto, bueno, ¿cuáles fueron nuestros ingresos por ventas del mes de julio? Entonces vamos a ver qué fueron nuestros ingresos. Supongamos que nuestros ingresos hayan sido, por decir algo, de 50,000 pesos, ¿sí? Aquí están 50,000 pesos. Y luego, ¿cuáles fueron nuestros costos de venta? Costos de venta, es decir, ¿a qué se refiere el costo de venta? ¿Cuánto me fue la erogación, el costo de todo el producto, de toda la mercancía que yo vendí o del servicio que yo ofrecí? ¿Sí? El puro costo de esa mercancía. Supongamos que sean 20,000 pesos. Eso fue lo que yo tuve que erogar para poder vender mi mercancía o para yo poder ofrecer mi servicio. Por ejemplo, si es un restaurante, el costo de la comida, ¿no? ¿Cuánto fue lo que yo tuve que gastar en el costo de la comida para entonces yo poderla ofrecer en platillos, ¿sí? O si fueron, no sé, por decir, pantalones. ¿Cuánto fue mi costo de adquisición de esos pantalones? Pues fueron 20,000 pesos. Y obviamente, al momento de yo venderlos, obtuve 50,000 pesos. Ahora, esto me va a dar como resultado mi utilidad bruta. ¿Por qué? Porque a los 50,000 pesos le voy a restar los 20,000 pesos. Entonces yo voy a tener una utilidad bruta de 30,000 pesos. Ajá. Ojo, esa es mi utilidad bruta. Pero falta restarle los gastos de operación. ¿A qué se refieren los gastos de operación? Una cosa es el costo de la mercancía
la cual yo vendí o la cual yo ofrecí en mis servicios, y otra es todos aquellos erogaciones operativas, tanto de ventas como administrativas, que fueron necesarias, que no están relacionadas directamente con mi mercancía, pero que son necesarias para el funcionamiento del negocio, o como dice su nombre, para la operación del negocio, ¿sí? Entonces, no están directamente relacionadas con mi costo de mi mercancía o de mis servicios ofrecidos, pero sí son erogaciones necesarias para la operación del negocio. Aquí podemos tener dos tipos de gastos de operación. Los gastos, por ejemplo, uno pueden ser los gastos de venta, ¿sí? Que podemos tener en los gastos de venta, podemos tener lo que pueden ser, por ejemplo, publicidad. Si yo gasté en publicidad. También podemos tener, no sé, si yo dedico comisiones por venta a los vendedores. También la renta del local. También podemos tener, por ejemplo, lo que es la luz del local, el agua, el internet, el teléfono o el celular, ¿sí? Y así. Bueno, ¿cuánto fueron mis gastos de venta? Supongamos que en el mes de julio yo gasté en publicidad 500 pesos, en comisiones a los vendedores yo di 2,000 pesos, la renta del local fueron otros 2,000 pesos, de luz, ¿cuánto pagué de luz supongamos que ya hemos pagado, no sé, 200 pesos, el agua, que sean, por decir, otros 200 pesos, bueno, digamos que unos 300. El internet, que hayan sido unos 600 pesos, el teléfono otros 200 pesos. Aquí la luz creo que se paga cada bimestre, creo que en julio no toca, sino toca hasta agosto, pero bueno, supongamos que si tocó, o haces un prorrateo, ¿no? de eso. Entonces el teléfono fueron 200 pesos. Y luego viene otro gasto importante que hay que considerar, que sea, por ejemplo, la depreciación, ¿sí? Supongamos que yo tengo una computadora con la cual contacto a los clientes, hago mi publicidad en redes sociales, etcétera, ¿no? Entonces, y aparte llevo yo mi control administrativo, diseño mis publicaciones, etcétera, etcétera. Bueno, supongamos que la computadora me costó, no sé, 20,000 pesos, ¿sí? Pero la computadora se va depreciando. ¿A qué se refiere esto? Es la distribución de esos 20,000 pesos durante la vida útil de mi computadora, ¿sí? Supongamos que cada año la computadora se deprecia, por ejemplo, 10,000 pesos, ¿no? Y entre los 12 meses del año son 833 pesos. Vamos a cerrarlo en 1,000 pesos, ¿sí? Supongamos que la computadora cada mes se me deprecia 1,000 pesos, ¿sí? Al año pues van a ser 12,000 pesos y en 2 años pues van a ser 24,000 pesos, ¿sí? Esto es para efectos de información financiera. A veces para cuestiones fiscales pues es otra regla, otra normatividad. Entonces supongamos que la depreciación o distribuyendo el costo de la computadora, para julio le tocan 1,000 pesos de depreciación. Entonces vamos a ver, ¿cuántos serían aquí mis gastos de venta? Mis gastos de venta sería pues la suma de todo esto. Fueron 6,800 mis gastos de venta en el mes de julio. Ahora, también que tengamos gastos de administración, ¿sí? Mis gastos de administración, supongamos que tuvimos, por ejemplo, que compramos quizá papelería para imprimir cotizaciones, libretas para, no sé, llevar nuestros presupuestos, yo qué sé. Y a lo mejor también que tenemos un préstamo con el que echamos a andar el negocio, pagamos intereses de ese préstamo. Supongamos que de papelería en el mes gastamos 500 pesos, perdón, unos 100 pesos, por decir algo, de hojas o una libreta, yo qué sé, lápices.
Y de intereses, pongamos que gastamos 500 pesos. Entonces, en el mes, gastos de administración, vamos a ponerlo más aquí arribita. En gastos de administración vamos a tener 600 pesos. ¿Sí? Entonces, total que mis gastos de operación van a ser los 6,800 y los 600 pesos, es decir, 7,400 pesos. Esto me va a dar como resultado mi utilidad antes de impuestos. ¿Cuánto va a ser esto? Pues van a ser mis 30,000 de utilidad bruta menos mis 6,800 de gastos de venta menos los 600 pesos de gastos de administración. Tengo yo una utilidad antes de impuestos en 22,600 pesos. Y luego ya supongamos que ya tenemos nuestros impuestos de, no sé, supongamos de ISR, que es el impuesto sobre la renta, sobre las ganancias. No sé, supongamos que fueron de impuestos 330 pesos, ¿no? Porque es un reciclo, persona física, más o menos eso sería la tasa que le correspondería en el mes. Y entonces ahora sí, ya tengo mi utilidad neta. Mi utilidad neta serían mi utilidad antes de impuestos menos mis impuestos de ISR, serían 22,270. Esto sería mi utilidad neta, ¿sí? Sí. ¿Y qué podemos aprender de aquí? Bueno, primero, que si yo vendí 50,000 pesos en el mes, eso no es mi ganancia. Ajá. Ni siquiera el costo de venta es mi ganancia. Menos el costo de venta es mi ganancia, que serían los 30. No. Mi ganancia es quitándole ya todo. Mis costos de venta, mis gastos de operación, luego de los impuestos, ahora sí, eso sí es la ganancia del negocio en ese mes. En segunda, ¿qué podemos hacer? Si queremos aumentar estos 22,000 pesos, si se te hace muy poco. Ya sea, aquí puedes ver, necesitas aumentar los ingresos o puedes buscar proveedores que te den mejores costos para disminuir tu costo de venta y por tanto que aumente tu utilidad bruta. También puedes ver aquí los gastos de venta, si alguno está muy alto. Por ejemplo, pudiéramos pensar, híjole, a lo mejor la renta aquí 2,000 pesos es un gasto alto, a lo mejor, no sé, buscar un local quizá más económico, o si no te conviene cambiar de local porque ya te ubican ahí, pues bueno, así lo dejas. O aquí podríamos ver, ¿no? Que pudiéramos quitar o aumentar, o incluso a lo mejor publicidad 500 pesos. Puedes decir, bueno, la quito y me ahorro esos 500 pesos en publicidad, pero entonces quizá tú tuvieras que hacer mucho trabajo de ventas en frío, mucha prospección, muchas publicaciones en redes sociales, o sea, sería hacer mucha talacha propia y no pagar publicidad. O también piensa que a lo mejor si aumentas aquí la publicidad, bueno, la aumentas, pero también pudieran aumentar aquí tus ingresos. O sea, aquí tú lo debes de considerar qué tan efectiva es tu publicidad para saber si aumentas tu gasto en publicidad y por tanto que vaya a aumentar tus ingresos, o si sabes que la publicidad así no me está beneficiando, pues lo quito y mejor hago prospección de clientes de otra manera. Ajá, entonces eso pudiera ser. Los intereses, bueno, estás aquí gastando 500 pesos, quizá debas de considerar que quizá ya no debas de endeudarte más, y ya, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, el estado de resultados nos sirve para ver, bueno, en qué estamos gastando más, en qué estamos gastando menos, en dónde podemos hacer ajustes, ¿sí? Si estamos ganando o no. Aquí vemos que sí estamos ganando, pero también te puede dar más, ¿sí? O algo negativo. Entonces, para eso nos sirve el estado de resultados. Te recomiendo que este contenido lo compartas con tus amigos o con alguien que lo necesite. Si tienes dudas sobre cómo hacer o interpretar tu estado de resultados, déjamelo saber en los comentarios. Si quieres seguir aprendiendo para aumentar la visión de tu negocio, te recomiendo que te suscribas. Y si deseas asesoría para el crecimiento de tu negocio o para tu proyecto con un enfoque de desarrollo sustentable, o simplemente necesitas ayuda en tu tesis porque estás atorado, contáctame, yo te asesoro. Muchas gracias, espero haberte aportado y recuerda que un sueño se cumple con la visión correcta.